Hola a todos, en este vídeo hablaremos un poco de la historia de la molécula del ADN. Alrededor de 9500 años a más o menos unos 2500. La agricultura humana se inicia en la región del río Amarillo en China y en la fértil media luna de la Mesopotamia. Alrededor del año 350 que el gran Aristóteles en Grecia escribe La generación de los animales, en la que propone que el macho contribuye con el plan y la hembra aporta los materiales para su construcción. 13 largos siglos de silencio hasta que en 1600 DC se propone la generación espontánea de un pequeño ser preformado por una mágica fuerza particular, lo vital, y en nuestro caso el homúnculo. Por el año 1840 DC, el descubrimiento del microscopio permite evaluar el desarrollo de huevo fecundado, adiós homúnculo, y experimentalmente también se elimina la generación espontánea, adiós fuerza vital, y el axioma pasa a ser, omnis vivo ex vivo. Por el año 1866 DC un monje benedictino curioso descubre las leyes de la herencia de las arvejas, y concluye en forma poco explícita la existencia de factores y leyes de la variación de los caracteres individuales. En 1895 DC Darwin publicó Su origen de las especies, con el análisis de la progresión por adaptación de los seres vivos sin mención alguna al fenómeno de la herencia. En 1902 un médico, Archibaldo Garrod, estudia algunas enfermedades que se heredan en ciertas familias acatando las leyes de Mendel, y crea el término de errores congénitos del metabolismo identificando los rasgos generales de las enfermedades asociadas a la herencia. En 1903, un citólogo, Sutton, descubre a las unidades pareadas que se ven durante la división celular y que son fácilmente teñibles, y las propone como las unidades celulares que transportan los factores mendelianos, apareciendo así los cromosomas. En 1904, William Bateson reconfirma todo lo descrito por Mendel, enfatizando el carácter predecible del modo de la herencia inscritos en la célula. Estos factores o elementos hereditarios son bautizados como genes y el estudio de la herencia como genética. En 1908 y en forma independiente un matemático, Hardy, y un médico, Weinberg, derivan una fórmula algebraica sencilla que explica el modo de acción de los genes en los grupos de individuos. Un embriólogo, Hunt Morgan, en 1910 descubre un par de cromosomas que se asocian al dimorfismo sexual de la mosca de la fruta, solo un par que diferencian a los machos y las hembras. En 1913, Morgan y uno de sus estudiantes, Sturtevant, crean el primer mapa genético al demostrar la ubicación de 6 factores somáticos en los genes sexuales de la mosca de la fruta. Alrededor de 1927, se demuestra, que la irradiación con rayos X induce cambios genéticos permanentes que respetan las leyes mendelianas. Aparecen así las mutaciones y es posible manipular en forma experimental la estructura genética de una especie. En 1928, un médico y microbiólogo, Griffith, demuestra que es posible transferir de una cepa microbiana a otra o un misterioso factor asociado a la capacidad de generar una letal neumonía del ratón de laboratorio. En 1929, un bioquímico curioso, Levene, analiza el ácido nucleico de Biescher y en él describe una molécula de deoxirribosa, una molécula de ácido ortofosfórico y 4 bases nitrogenadas heterocíclicas, las que llamará bases del ácido nucleico o nucleótidos. El ácido nucleico de Biescher y otros es ahora el desoxirribonucleico. Ha nacido el AUN. Finalizando la Segunda Guerra Mundial en 1944, un trío de investigadores, Avery, M.C. Leod y M.C. Carty, demuestran de una manera convincente que el factor de transformación genética de Griffith es el ácido nucleico y no la proteína bacteriana. En 1949, un bioquímico notable, Linus Pauling, interesado en la genética, reconoce en una enfermedad hereditaria, la anemia células falciformes, un defecto puntual en la estructura de la hemoglobina y se permite sospechar que de alguna forma la información genética es capaz de determinar la estructura de las proteínas. El ADN de los genes determina la estructura de una proteína funcional. En 1950, otra pareja de bioquímicos, Hershey y Chase, demuestran que para los virus que atacan a las bacterias lo fundamental es la inyección de su ADN dentro de la bacteria, siendo irrelevante la proteína viral, reforzando así la idea que es el ADN la molécula que se asocia a la genética biológica. Un analista cuidadoso en 1952, Chargaff, estudia la composición de varios tipos de ácidos nucleicos y encuentra cantidades iguales de algunas bases nitrogenadas, por ejemplo. En el mismo año 1952, en Inglaterra un físico dedicado a la cristalografía y su discípula, Wilkins y Franklin, revelan que la estructura espacial de algunos cristales de ADN húmedos es repetitiva, reiterándose una estructura en el espacio. En 1953, un físico y un bioquímico, Watson y Crick, proponen un modelo molecular helicoidal doble de la estructura del cristal de ADN, desencadenando la biología molecular moderna. El 25 de abril de 1953 la revista científica Nature de reconocida excelencia, publicó un artículo breve, 1 página,
en que en forma escueta se sugiere una nueva estructura molecular de ácido desoxirribonucleico, ADN. Además del cincuentenario de la estructura de la molécula del ADN, durante el año 2003 se completó el análisis secuencial de toda la molécula del ADN humano. Gracias por ver este video, espero te sirva.